Hola, ¿qué tal chicos? Como siempre, desde la Academia Tesla, su profesor Adolfo Ramón, creando contenidos para que tú aprendas desde tu celu. Hoy tenemos para ti el tema balanceo de ecuaciones por el método de simple inspección o más conocido como el método de tanteo. Ven, sígueme. Bien chicos, antes de comenzar con los ejemplos de balanceo por simple inspección, recordaremos lo que se realiza en balanceo de ecuaciones. En balanceo de ecuaciones nosotros vamos a determinar los coeficientes estequiométricos apropiados para que dicha ecuación cumpla con la ley de conservación de la materia. Es decir, que las cantidades de átomos de cada elemento se deban conservar. Si se tiene X átomos de un elemento al inicio, al final se debe tener X átomos de ese mismo elemento. Estos coeficientes deben ser valores enteros y sencillos. Si por alguna razón algún coeficiente resulta fraccionario, entonces multiplicaremos a todos los coeficientes por el denominador de dicho coeficiente fraccionario y así tendríamos a todos los coeficientes enteros y sencillos. Ahora hablemos acerca del método de simple inspección o método de tanteo. En este caso, vamos a balancear colocando coeficientes en un determinado orden. Primero se coloca coeficiente al metal, luego al no metal, en tercer lugar se coloca coeficiente al hidrógeno y por último se coloca coeficiente al oxígeno. Primer ejemplo, tenemos aquí la molécula del oxígeno que se va a transformar en la molécula del ozono. Al inicio se tiene 2 átomos de oxígeno y al final 3 átomos de oxígeno. Entonces, tomaremos esos subíndices que muestra cada molécula y entonces los cruzaremos, es decir, el 3 pasará como coeficiente al oxígeno molecular y el 2 pasará como coeficiente del ozono. Esos coeficientes recuerdan que multiplican a los subíndices, entonces tendríamos en los reactantes 3 por 2, 6 oxígenos y en los productos 2 por 3, 6 oxígenos. Así se cumple con la ley de conservación de la materia. Siguiente ejemplo. Tenemos aquí la síntesis del amoníaco. Como tenemos nitrógeno y también tenemos hidrógeno, entonces empezamos balanceando al nitrógeno. El nitrógeno del lado izquierdo tiene subíndice 2, pero el del lado derecho no tiene subíndice. Entonces tendremos que sobreentender de que el subíndice debe ser 1. Ahora cruzamos esos subíndices y los colocamos como coeficientes. Mira, el 1 pasará como coeficiente del nitrógeno molecular y el 2 como coeficiente del amoníaco. Este coeficiente 2 multiplica también al hidrógeno, quiere decir que tenemos 6 hidrógenos al lado de los productos, pero al lado de los reactantes el hidrógeno molecular no tiene coeficiente y solamente está formado por 2 átomos de hidrógeno, así que lo multiplicaremos por el coeficiente 3 y así completamos 6 hidrógenos en reactantes y 6 hidrógenos en productos. Ya está balanceado. Ahora tenemos el ejemplo de la síntesis del agua. Aquí tendríamos que balancear primero al hidrógeno y luego al oxígeno, pero vamos a alterar un poco el orden ya que nos damos cuenta que el coeficiente del oxígeno en el agua también va a afectar a la cantidad de hidrógeno. Por eso primero voy a balancear al oxígeno. El oxígeno tiene subíndice 2, en cambio al lado de los productos subíndice 1 se sobreentiende porque no hay subíndice. Por eso vamos a cruzar esos subíndices colocando entonces coeficiente 1 al oxígeno molecular y coeficiente 2 a la molécula del agua. Ahora sí tenemos 2 átomos de oxígeno a ambos lados. Además el coeficiente 2 multiplica también al hidrógeno, así que tendríamos 4 hidrógenos en productos y para igualarlo en los reactantes multiplicamos por 2 también a la molécula del hidrógeno. Ahora sí tenemos la ecuación balanceada. Siguiente ejemplo, mira, tenemos aquí la combustión completa del metano. Son 3 elementos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Comenzamos por el carbono. Como los carbonos, tanto en reactantes como en productos, no tienen subíndices, se sobreentiende que es la unidad. Así que cruzamos esos subíndices y colocamos 1 al metano y 1 al dióxido de carbono, para que se igualen las cantidades de átomos de carbono y sea lo mínimo posible.
Ahora vamos a balancear el hidrógeno. El hidrógeno del lado izquierdo que está en el metano es afectado por el coeficiente 1, así que tendríamos 1 por 4, 4 hidrógenos. Para igualar esa cantidad en el lado de los productos, multiplicaremos por el coeficiente 2 a la molécula del agua. Ahora sí tendríamos 2 por 2, 4 hidrógenos a ambos lados. Por último, nos queda balancear el oxígeno. En productos, todas las sustancias ya tienen coeficientes, así que ahí podemos calcular la cantidad de oxígenos totales. Multiplicando 1 por 2, en el dióxido de carbono tendríamos 2 oxígenos y en la molécula del agua 2 por 1, 2 oxígenos, siendo en total 4 oxígenos. Para igualar esa cantidad de oxígenos al lado de los reactantes, multiplicamos al oxígeno por 2. Y ahora sí tendríamos 4 oxígenos a ambos lados de la ecuación. Siguiente ejemplo, mira, tenemos aquí a la combustión de la glucosa. En el caso del carbono, se presenta en 6 unidades al lado de los reactantes, pero al lado de los productos en el dióxido de carbono se sobreentiende que hay un átomo nada más de carbono. Así que cruzamos esos subíndices. El 1 pasa como coeficiente de la glucosa y el 6 pasa como coeficiente del dióxido de carbono. Ahora balancearemos al hidrógeno. Como en el lado de los reactantes está el coeficiente 1 y eso multiplica el subíndice del hidrógeno, entonces tendríamos 12 hidrógenos al lado izquierdo. Para igualar esa cantidad de hidrógenos en los productos multiplicamos por 6 a la molécula del agua. Al lado derecho, en productos ya todos tienen coeficientes, así que ahí calculo la cantidad de oxígeno. Sería 6 por 2, 12, más 6 por 1, 6, 18 oxígenos en productos. Para igualar esa cantidad de oxígenos al lado izquierdo, ya que ya se cuenta con 6 oxígenos en el caso de la glucosa, solo nos faltaría 12 oxígenos y eso lo completaríamos con la molécula del oxígeno. Así que le coloco coeficiente 6 para que multiplicado por 2 dé esos 12 oxígenos. Ya tenemos la ecuación balanceada. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos, mira, al aluminio, al oxígeno, al hidrógeno y al cloro. 4 elementos. Según el método de simple inspección, debemos comenzar por el metal, es decir, por el aluminio. Como tenemos 2 átomos de aluminio al lado de los reactantes, entonces multiplicaremos por 2 al cloruro de aluminio y por 1 al óxido de aluminio. Así igualamos la cantidad de aluminios. Ahora deberemos balancear la cantidad de cloros. Como el coeficiente 2 también afecta al cloro, entonces tendríamos 6 átomos de cloro en productos. Para poder igualar esa cantidad, multiplicamos por 6 al cloruro de hidrógeno. Y así tenemos también 6 cloros al lado de los reactantes. Ahora tendríamos que balancear al hidrógeno. Tenemos 6 hidrógenos en reactantes, así que multiplicamos por 3 a la molécula del agua y así tenemos 6 hidrógenos a ambos lados. Como ya todas las sustancias tienen coeficientes, se debe entender que el oxígeno ya debe estar balanceado. Y observamos que en el lado de los reactantes tendríamos 1 por 3 oxígenos, es decir, 3. Y al lado derecho también 3 por 1, 3 oxígenos. Ya está balanceado.